Muchísimas gracias. Bueno, pues el curso va a hacer una revisión muy general, muy sucinta, muy somera sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación. La verdad es que de manera cotidiana hacemos de forma recurrente uso del concepto de discriminación, pero a veces desde una perspectiva más formal no nos queda claro cuáles son los alcances y el contenido tanto del derecho a la igualdad como de la acción de no discriminación. El objetivo de este breve curso, la verdad es que varios de estos temas nos darían para un diplomado completo de la REDEC de varias horas, pero aquí trataremos de irnos a lo más sustantivo de los principales conceptos alrededor de este tema. Y esa es la idea, que ustedes conozcan, se familiaricen con los conceptos básicos en torno al derecho a la igualdad y no discriminación. Una consideración que es muy importante es que lo haremos desde un enfoque de derechos humanos. Yo soy abogado, mi experiencia es desde la perspectiva de derechos humanos. Yo no soy antropólogo, no soy sociólogo, no soy psicólogo. Por supuesto, tampoco soy lingüista. Yo no me dedico a esos temas. Veremos algo de lenguaje incluyente, pero yo no soy lingüista, sino que vamos a analizar todos estos temas desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, desde una perspectiva jurídica. Y cuando hablamos de esta perspectiva, hablamos del desarrollo jurídico plasmado tanto en las leyes como en los criterios judiciales que han desarrollado los contenidos y alcances del derecho a la igualdad y la no discriminación. Y el tercer objetivo es que dentro de las funciones académicas o administrativas que realizamos alrededor particularmente de la REDEC, podamos tener esa aplicación de estos principios en el ámbito educativo. En las sesiones vamos a ver de manera general estos temas. En la primera sesión, la del día de hoy, vamos a hablar de lo que es el derecho humano a la igualdad, del concepto de discriminación, de qué es discriminación estructural y una distinción que es muy importante, la discriminación directa e indirecta. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos conceptos que son muy importantes para el tema que nos ocupa? En la sesión del día miércoles estaremos hablando de los grupos históricamente discriminados, los grupos en situación de vulnerabilidad, cuáles son, en el caso de México, las causas más frecuentes de discriminación, particularmente en el ámbito educativo, que es el ámbito que nos ocupa, y también haremos referencia de manera muy somera de cuáles son los medios legales de defensa, tanto en la universidad como en instancias externas a la universidad. Y la sesión 3 lo dejaremos para dos temas que son muy importantes. Hoy se discuten desde la academia, se discute en la opinión pública, se discute en los medios de comunicación, se discute en el debate público en redes sociales entre colectivos. Vamos a referirnos al tema del discurso de odio y el lenguaje incluyente. Vamos a arrancar entonces con la sesión del día de hoy y vamos a empezar con el derecho humano a la igualdad. Hay que decir que el derecho, en términos generales, el derecho humano a la igualdad es un derecho humano fundamental. En ocasiones hay algunos teóricos que clasifican a todo el conjunto de los derechos humanos alrededor de dos grandes conceptos. Aquellos derechos humanos que tienen que ver con hacer efectiva la libertad, que son derechos que se desarrollaron sobre todo a partir del siglo XVIII y que buscaban limitar la acción autoritaria del Estado y reconocer la libertad del individuo. Y hay otros teóricos que hablan que hay una serie de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que buscan tutelar de manera general el derecho a la igualdad. Y su desarrollo es un desarrollo en general de los derechos sociales muy reciente. Es un desarrollo que, aunque aparece en textos muy antiguos, empieza a tener un cuerpo mucho más sustantivo a partir de la segunda mitad del siglo XX. La igualdad es, pues, un derecho humano fundamental. Prácticamente todos los instrumentos internacionales, en el artículo primero constitucional y en la mayoría de los instrumentos y convenciones del derecho internacional público, la primera declaración que aparece en estos instrumentos es la declaración, el reconocimiento del derecho a la igualdad. Parte también del principio de universalidad. Los derechos humanos tienen diversos principios. Uno de ellos es el principio de universalidad, que de manera muy sencilla implica que todos los derechos reconocidos en el ámbito nacional y convencional corresponden a todas las personas sin distinción. También hemos hablado desde el punto de vista teórico de que la igualdad es un derecho llave, en el sentido de que si nosotros garantizamos la igualdad, permitimos que otros derechos humanos tengan efectividad.
¿Por qué? Pensémoslo en sentido negativo. Cuando no garantizamos la igualdad, empezamos a afectar otros derechos humanos de las personas. Su derecho a la libertad de expresión, su derecho de identidad, su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a un ambiente sano. Es un derecho llave, pues, es un derecho que permite, porque está íntimamente interrelacionado con otros derechos, abrir la puerta para la efectividad en el ejercicio y goce de otros derechos humanos. Y finalmente, esto es muy importante, es un concepto, ya saben que a los abogados nos encantan los latinazgos, y la verdad es que el uso del latín es un tanto discriminador o segregador, pero lo usamos por convencionalismo. Se dice que es un derecho de jus cogens. ¿Qué significa esta cosa tan extraña, jus cogens? Miren, es un concepto que dice que hay ciertas normas de derecho internacional público que son imperativas, que prácticamente toda la comunidad de naciones ha reconocido. Puede haber excepciones, sin duda, puede en los hechos haber también reglas o hechos o actos que no reconozcan estos derechos de jus cogens, pero casi por regla general, de forma universal entre todas las naciones, se ha reconocido este derecho. Déjenme ponerles un ejemplo de derechos de jus cogens. Uno, muy socorrido, es la prohibición de la esclavitud. O sea, nosotros podemos analizar en el sistema jurídico de todas las naciones si existe alguna que reconozca la esclavitud como una acción válida. Prácticamente no existe ningún país que reconozca la esclavitud como un derecho, parte del cuerpo jurídico normativo interno. Por supuesto, en los hechos puede haber prácticas que atenten contra el derecho a la libertad y que generen en la realidad, pues, conductas similares a la esclavitud. Pensemos en la trata de personas, pero ya no es un derecho que se encuentre jurídicamente reconocido. Y por supuesto, reconocerlo sería un retroceso que sería totalmente condenado por el resto de las naciones. Otro ejemplo de norma de jus cogens es la prohibición de la tortura. Aunque sabemos que en los hechos, en muchos países, empezando por Estados Unidos o por México, en los hechos puede haber todavía un enorme abuso de parte de la autoridad, de los cuerpos policiales o del ejército, e incurren en prácticas de tortura, prácticamente es un derecho que está prohibido a nivel universal. Bueno, en esa misma lógica, el derecho a la igualdad es un derecho de jus cogens, es decir, es reconocer prácticamente en todos los sistemas normativos que todas las personas tienen derecho a todos los derechos. Ese es el concepto de jus cogens. Vamos a entrar a otro debate interesante que se ha hecho desde el punto de vista académico y jurídico sobre cuál es el concepto más adecuado para hablar de este derecho humano. ¿Igualdad o equidad? ¿Qué es lo más adecuado? Cuando el concepto empieza a aparecer en los instrumentos internacionales, se habló antes, en los instrumentos nacionales, ahora lo veremos, sobre todo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, o después la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es decir, estos primeros documentos que empiezan a sistematizar en un cuerpo jurídico una serie de derechos, pues se hablaba de la igualdad, ¿no? Un piso parejo para todas las personas, en donde todas tengan los mismos derechos. Pero a partir del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezó a hablar de la equidad. Es decir, reconocer que no todas las personas son iguales y que es importante tener un trato diferenciado. Y se sintetiza una frase que a veces usamos mucho los abogados: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esta regla, que se desarrolló a principios de la segunda mitad del siglo XX, tiene, si buscamos un poco en la historia del derecho, diversos antecedentes. Me atrevería a decir que prácticamente desde el derecho indiano, así se le llamó, el derecho que promulgó la corona española después de conquistar a los pueblos originarios que habitaban América, se buscó hacer una serie de reglas protectoras para evitar el abuso y la explotación de las poblaciones originarias. Por supuesto, aquí podríamos debatirlo, fue una norma muerta, en la realidad esa explotación no acabó, pero iba en esta lógica, el de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, generar una serie de medidas de compensación que busquen equilibrar a todas las personas.
Y ahora les pido, para tener más claridad sobre esta diferencia, que veamos este diagrama que muchas veces usamos para referirnos a la diferencia entre igualdad y equidad. Cuando hablamos de igualdad, pensemos en el ejemplo que nos da esta imagen, este diagrama, que hay tres personas. Primero hay un niño que tiene pues una estatura corta, tenemos también a una mujer que tiene una estatura mediana, y tenemos a un hombre que tiene una estatura alta. Cuando ellos están en un plano de igualdad, supongamos que es una familia y que va a pasear y se paran en algún momento en un mirador para ver el paisaje. Por supuesto, el hombre que tiene una mayor estatura no tiene ningún problema para ver qué existe atrás de la barda. La mujer que tiene una estatura media, bueno, pues va a batallar un poquito, tendrá que ponerse de puntas para poder ver el paisaje que hay detrás de la barda. Y definitivamente el niño de la familia, que es el que tiene menor estatura, no va a poder ver qué hay atrás de la barda. Si nosotros pusiéramos normas igualitarias para todas las personas, estaríamos tal vez en los hechos generando estas condiciones de desigualdad. Y cuando se empezó a hablar del concepto de equidad, lo que se buscó hacer es llamar la atención sobre la importancia de aplicar medidas compensatorias que trataran de equilibrar esas desigualdades. Y ahí está en el diagrama. A la mujer le ponemos un cajoncito que le permite elevar su estatura, al niño le ponemos dos cajoncitos. Estas son medidas compensatorias, acciones afirmativas que buscan compensar esas diferencias. Y de esa manera a ellos se les permite ver de manera igualitaria lo que hay detrás de esa barra, ver ese paisaje. Pero aquí, y voy a abrir micrófono, a ver quién quiere participar, ¿cuál es el problema que nos está señalando este diagrama? ¿Qué es lo que genera que estas tres personas, en nuestro ejemplo hipotético, no puedan ver de manera igualitaria lo que hay detrás de la barda y ver a plenitud ese paisaje? ¿Quién me lo dice? Abra su micrófono. ¿Podrá ser la circunstancia de cada uno de los individuos, ya que no es la misma, en cuanto a edad Bueno, y tamaño? eso respecto a la lógica de equidad e igualdad que busca compensar las diferencias. Pero fíjense, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál es el problema en el diagrama? ¿Qué es lo que al final impide a las tres personas ver a totalidad y plenitud del paisaje? Sus características intrínsecas. No, La barda. las características van en la lógica de la respuesta anterior. Exactamente la barda. Exactamente. Si hubiera barda, ¿habría necesidad de medidas compensatorias? No. Aquí el problema es la barda. Por eso es que los abogados hemos insistido que el tema y el concepto más adecuado es el de igualdad, porque ahora lo veremos. Cuando trabajamos por una igualdad sustantiva y reconocemos la discriminación estructural, nos damos cuenta que el problema son las barreras de acceso a los derechos. Y entonces es como regresamos a la importancia del concepto de igualdad. Lo que buscamos es generar las condiciones estructurales para hacer una reforma, una transformación en el campo económico, social, cultural, que permita a todas las personas tener un acceso igualitario a todos los derechos. El problema es la barda. Por eso es que es importante seguir hablando del concepto de igualdad, porque al final, véanlo en el ejemplo, lo estructural, podríamos nosotros poner el número de cajoncitos que quisiéramos, pero si quitamos esa barda, no habría necesidad de esas medidas de compensación. Por eso, la importancia de seguir hablando del concepto de igualdad. Igualdad para todas las personas, reconociendo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos personas diferentes, pero iguales respecto a los derechos. Somos personas diversas, diferentes, como individuos, como personas, pero el derecho a la igualdad lo que busca es hacer efectivo todos los derechos para todas las personas. Por eso, la importancia del concepto de igualdad. Como comentaba, el concepto de igualdad aparece en los instrumentos de derechos humanos jurídicos pioneros desde el siglo XVIII.
Ya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, después de la Revolución Francesa, establecía en su artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo se pueden fundar en la utilidad común. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en esa disposición? Y que tiene que ver con el tema que veremos en la tercera sesión. ¿Qué problema le ven a este enunciado? ¿Que solo habla de los hombres? Que solo habla de los hombres. Por supuesto, estos derechos solo se reconocían a los hombres, no a las mujeres. Y no solo a cualquier hombre, sino solo a aquellos que tenían la característica de ciudadano, que no era universal. Entonces, esta aparente declaración que reconoce la igualdad entre las personas, la verdad es que solo se le reconoce a los hombres, anula totalmente a la mujer en una época donde no tienen reconocido ningún derecho. En el siglo XVIII las mujeres no tienen derecho al patrimonio, no tienen derecho a divorciarse, no tienen el derecho del voto y tienen negados una serie de derechos. La mujer estaba totalmente nulificada en este sistema jurídico que pues, refleja una dinámica sin duda patriarcal. Y no todos los hombres. Francia, cuando colonizó sus colonias en Asia, al norte de África o incluso también en América, pues el concepto estaba restringido. Recordemos que en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, cuando se habla de ciudadano, no es un concepto universal. En México, en el siglo XIX, era ciudadano, fíjense ustedes, desde la Constitución de 1824, solo aquellas personas que sabían leer y escribir y tenían un patrimonio mínimo. Solo esas personas eran ciudadanos. Entonces, esa aparente declaración de universalidad era una trampa. Eso llevó a que una extraordinaria mujer, que se llama Olympe de Jules, fuera una de las pioneras, una de las feministas más importantes en el siglo XVIII, una mujer extraordinariamente inteligente, una mujer que tenía una escritura también extraordinaria, y prácticamente podríamos decir que en la historia de la humanidad es una de las primeras feministas, y yo casi les puedo apostar que no todas las personas han escuchado hablar de Olympe de Gouges. Pues Olympe de Gouges, ante esa situación de discriminación estructural que vivían las mujeres en el siglo XVIII y lo siguieron haciendo en los siguientes siglos hasta el día de hoy, generara la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que no estaba considerada en esa declaración de 1789 que se redactó al fragor de la Revolución Francesa. Y prácticamente todos los derechos que estaban reconocidos en esa primera declaración, Olympe de Gouges los reconoció y los redactó a favor de la mujer, que no estaba considerada en esa primera redacción. Por supuesto, esa condición de desigualdad estructural a partir de un sistema patriarcal y machista, pues ha continuado hasta nuestros días. Pero es muy importante. Yo les aseguro que, como siempre, a veces las mujeres están totalmente borradas de la historia. Pocas veces hemos hablado de Olympe de Gouges, y que fue pues una feminista muy importante en el contexto de la Revolución Francesa. Otro ejemplo que podemos dar, pues es la Constitución de los Estados Unidos. Como nosotros sabemos, después de la independencia en 1776, se redacta la Constitución americana en el año de 1787, y pues es muy famoso esa frase con la que inicia esta Constitución: "We the people", nosotros el pueblo, ¿no? Y pues la Constitución norteamericana desarrolla la manera en que se organiza el gobierno de los Estados Unidos, y después al tiempo se le anexan las famosas enmiendas, que era una serie de reconocimientos de derechos. Fíjense que en la versión original de la Constitución solo se organizaba el Estado, no reconocía ningún derecho, y por eso las subsecuentes enmiendas que se fueron agregando al texto constitucional. Bueno, pues en el concepto de We the People, por supuesto, no estaban todas las personas. Solo una fracción muy pequeña de personas a la que la Constitución le reconocía derechos. Ahí no estaban ni las poblaciones originarias de Estados Unidos, tampoco estaban las poblaciones afroamericanas. Vivían Estados Unidos en ese momento un régimen esclavista, en donde por supuesto las personas afroamericanas no tenían ningún derecho, eran objeto de cualquier abuso y de cualquier trato, y tampoco las mujeres, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, de los padres redactores de la Constitución, George Washington, Jefferson, Hamilton, eran personas
que tenían esclavos, ¿no? Provenían de Virginia, del actual Washington, de North Carolina, y eran esclavistas. Entonces, esta aparente Declaración Universal no lo era tal, sino solo se reconocía esta serie de derechos a un grupo reducido de personas. Y eso, pues, en la historia americana lo conocemos muy bien. Esta Constitución no acabó con el enorme, terrible y dramático régimen esclavista que vivió Estados Unidos durante todo el siglo XIX, en donde a las personas afroamericanas se les trataba como esclavos, es decir, como cosas sin ningún derecho, se les podía maltratar, se les podía golpear, se les podía ahorcar, se les podía matar, se les podía quemar, no tenían ningún derecho, eran objetos, tenían el mismo valor que un animal de tiro, que un animal de granja, no tenían ningún valor, ¿no? Y alrededor, pues, de la historia norteamericana sabemos de los abusos, generó la famosa guerra de secesión entre el norte más industrializado, no tan apegado a la esclavitud, y un sur, pues, que por supuesto era intensivo en actividades agrícolas y ganaderas y que necesitaba la mano de obra de las poblaciones afroamericanas. Esta situación concluye, por lo menos la esclavitud desde un punto de vista formal, con la famosa 13ª enmienda de 1865 al término de la Guerra de Secesión, en donde se estableció que queda prohibida la esclavitud y el trabajo forzado. Uno, pues, de los grandes impulsores fue Abraham Lincoln, pero nuevamente en esa lógica de cómo hay personajes y poblaciones que han sido totalmente anuladas, nulificadas, borradas, olvidadas de la historia, se nos olvida que hubo un personaje que es fundamental, yo también casi puedo apostar que pocos de nosotros hemos escuchado de él, que es Frederick Douglass, a quien vemos aquí en la imagen. Frederick Douglass era una persona afroamericana, nace por supuesto esclavo en Maryland, y en algún momento, en un golpe de suerte, siendo él muy joven, un adolescente, logra escapar. Habría que decir que la regla era que cualquier esclavo que escapara de la plantación o del lugar donde estaba recluido por su amo, era acreedor de la pena de muerte. Entonces, Frederick Douglass se escapó con ese riesgo de ser aprehendido y de ser ahorcado, y logra llegar en el contexto del inicio de la Guerra de Secesión en Estados Unidos al norte, a Nueva York. Y ahí se vuelve un autodidacta muy, muy importante, empieza a estudiar leyes, claro, no de manera formal, las personas afro no tenían acceso a las universidades, sino él de forma autodidacta aprende a leer, aprende a escribir, empieza a estudiar derecho y se vuelve un activista muy importante. Igual otra persona a veces poco conocida en la historia en contra de la esclavitud en Estados Unidos, Frederick Douglass. Y Frederick Douglass fue un actor fundamental, convenció a Lincoln de la importancia de abolir la esclavitud, ¿no? Y Lincoln se vio obligado, entre otras cosas, porque buena parte de las tropas que lucharon a favor del norte, de las tropas de la Unión, que comandaba el propio Lincoln en contra de las tropas confederadas del general Lee, pues había una enorme participación de población afroamericana. Y entonces, en una manera de retribuir esa lucha en la cual se sumaron los afroamericanos, se proclama esta 13ª enmienda. Sin embargo, pues eso quedó solo en el papel. En la práctica hubo todavía enormes prácticas esclavistas en Estados Unidos, y por supuesto se acabó la esclavitud, pero no la segregación racial, ¿no? Los supremacistas racistas blancos en Estados Unidos decían iguales pero separados, ¿no? Y como todos sabemos en la historia de los Estados Unidos, la segregación racial continuó en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente hasta 1964. Y piensen ustedes, a veces cuando hablamos de los derechos humanos creemos que la humanidad siempre los ha reconocido, pero en Estados Unidos hace apenas 60 años seguía habiendo segregación racial, ¿no? Aquí hay varios ejemplos. En el transporte público había una sección para personas afro y otra sección para personas con tono de piel claro. Igual había un bebedero para personas afro, otro para personas de tono de piel claro, y estaba vedada la universidad para las personas afroamericanas,
y solo podían acceder a la educación elemental, pero en escuelas exclusivamente para afros. Había una distinción absoluta. Esta situación de segregación pues cambió a partir de los movimientos de derechos civiles, de las protestas masivas, y esto es muy importante decirlo a mí, para mí es muy importante como profesor de derechos humanos. Creer que el reconocimiento de derechos humanos es una concesión graciosa, sensible de parte del Estado es estar equivocado. Los derechos humanos se luchan. Atrás de la historia de derechos humanos hay una historia de sangre, de protesta, de muerte, de dolor. Los derechos humanos se conquistan en la calle. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasó en la historia de los derechos civiles a favor de la población afroamericana en los Estados Unidos. Y uno de los personajes que a mí pues más me fascina es Rosa Parks, una mujer afro que estando una tarde en la ciudad de Montgomery, decidió que ella no tenía por qué sentarse en el espacio segregado para las personas afro y se sentó en un lugar que estaba reservado exclusivamente para personas blancas, de tono de piel claro. Bueno, eso por supuesto generó que la detuvieran, que entrara a la cárcel, ahí vemos las imágenes, y la detención de Rosa Parks generó una protesta masiva en todos los estados, sobre todo del sureste, donde aún había estas prácticas estructurales, terribles, de discriminación racial, y generó protestas masivas que todos conocemos dentro del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, liderados, entre otros, por el doctor Martin Luther King, ¿no? Que derivaron en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que fue la que puso fin a la segregación racial en Estados Unidos. Y lo hicieron, fíjense qué manera tan sui generis, condicionando el presupuesto federal. Prácticamente lo que dice este título sexto de la Ley de Derechos Civiles es que no va a haber partidas federales para aquellos estados que mantengan prácticas de exclusión. Y de esa manera desapareció aparentemente en Estados Unidos. Y digo aparentemente porque sabemos que hay todavía una enorme dinámica de segregación racial en los Estados Unidos, no solo ahora contra la población afroamericana, sino también contra la población latina o contra otros grupos históricamente discriminados. Para las personas que somos un poquito mayores, recordemos que estos regímenes de segregación existieron hasta bien entrado el final del siglo XIX. Pienso en el régimen de apartheid que había en Sudáfrica hasta la década de los 90 y que afortunadamente cayó a partir de la lucha constante, permanente, durante décadas de un personaje como Nelson Mandela. Así llegamos, pues, en este breve repaso histórico, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es el principal instrumento de derecho internacional público que tenemos, producto, por supuesto, de las atrocidades terribles de la Segunda Guerra Mundial. Los países que firmaron la Carta de Creación en San Francisco de la Organización de Naciones Unidas, 3 años después se reúnen en París y proclaman esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué otros instrumentos de derecho internacional, qué otras convenciones son importantes para hablar de este derecho humano a la igualdad? Pues los 2 pactos del 66, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce también la igualdad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69, y el instrumento más reciente, si ustedes quisieran saber cuál es la convención más reciente, más actualizada, con los conceptos más desarrollados y de vanguardia, pues es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Se redactó en la ciudad de Guatemala en el año 2013 y México forma parte ya de esta convención como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en México es vigente a partir del año del 2020. Tenemos 2 años de vigencia, entró en vigor en febrero de 2020. Son pues, si ustedes me preguntan, ¿cuáles son los principales instrumentos internacionales que reconocen y tutelan el derecho humano a la igualdad? Son los que aquí señalamos. Y por supuesto hay una gran cantidad de convenciones que también lo reconocen, algunas que desarrollan derechos humanos en particular para ciertos grupos, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas. Hasta aquí
la parte jurídica. Vamos ahora a hablar de este concepto del cual siempre nos referimos y a veces no queda del todo claro de qué va, cuáles son sus contenidos y alcances. Hablemos pues de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Por supuesto, la discriminación es todo lo opuesto a lo que hemos hablado, a la igualdad. Vamos a ver un video, yo espero que corra, a veces tengo problemas para que eso suceda, pero vamos a ver si tengo suerte. ¿Cuál es el muñeco moreno? Perdón, ¿se está escuchando? ¿Y cuál es el muñeco blanco? Correcto. Bien, gracias. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los veros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. Bueno, me gustaría aquí abrir el micrófono y escuchar sus comentarios. ¿Qué les pareció este video? Yo creo que ya algunos de nosotros lo habíamos visto antes. Me gustaría escuchar brevemente sus opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué vimos ahí? ¿Qué constatamos? Abran libremente su micrófono, de manera espontánea. Quien quiera comentar algo. Sí, por favor, Pedro, adelante. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo siento que la reacción de los niños es resultado de que siempre nosotros atribuimos lo bueno, lo puro, con lo blanco, y en cambio lo maligno, lo oscuro, lo diabólico, siempre con la noche, con lo oscuro. Y como que eso lo empezamos a transmitir o nos lo empiezan a transmitir desde que somos pequeños. Entonces, de manera inconsciente, aun cuando veamos un muñeco muy bien estructurado, con facciones bien definidas, igual que cualquier un muñeco blanco, el simple hecho de relacionar lo oscuro con cuestiones así negativas, como que nos está llevando a pensar que la gente de color es mala, ¿no? O sea, y yo pienso que eso nos lo fomentan en en muchas situaciones, hasta la iglesia misma, insisto, por la cuestión de lo oscuro, la luz y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo veo esa situación, o por lo menos a mí, yo no había visto este video, pero al estarlo viendo, me sorprendió mucho la reacción, pero me llegó a la mente, ¿no? Que desde muy pequeños estamos recibiendo señales de ese tipo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Pedro. Veo la mano levantada de un compañero que dice UNAM Sudáfrica. Adelante, por favor. Sí, perdón. Mi nombre es David Ruiz de UNAM Sudáfrica, precisamente. No pude cambiar mi tag aquí. Qué privilegio estar por allá. Gracias. No, gracias. Sí.
Pero bueno, precisamente estando acá, quisiera abonar en esta situación. Ustedes, como sabrán, pues Sudáfrica tiene una historia, ¿no? Por no decir tradición, pero una historia muy macabra relacionada con el racismo. Pero yo ya había visto este video en otros eventos y creo que esto refleja la falacia en la que también vivimos ciertas sociedades en las que se dicen inclusivas, que aceptan, ¿no?, la diversidad y que no son racistas, ¿no? Como la mexicana, por supuesto que es muy racista. Y les comparto, por ejemplo, la situación aquí en Sudáfrica, a pesar de que, digo, sabemos que hace 27 años ya terminó el sistema separatista del apartheid, ese fantasma de la separación racial, del racismo, que por lo menos en este país ha sido fue estructuralizado desde el Estado, crea unas dinámicas distintas, ¿no? Porque al menos aquí saben que desde el Estado se permitió, ¿no?, estas diferencias, estas discriminaciones, y a partir de esa realidad, pues fue que se tuvo que cambiar la Constitución y muchas situaciones, ¿no? Y que poco a poco se ha ido sanando esa herida, ese tejido social. Pero creo que en sociedades como las nuestras, en las que no se acepta que la sociedad es racista, no se puede llegar a un consenso tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando el Estado no tiene una participación clara, pero por ejemplo, que también supongo que, no sé si se comentará en el curso, toda la parte mediática en Latinoamérica, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en México, que tienen esta agenda clara en comunicar que todo lo bueno viene hacia las personas blancas, ¿no? De tez blanca, si eres güero, si eres de ojo azul, tienes un puesto, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahora en las noticias el chico, este actor, Tenoch Huerta, que tuvo un papel, o tiene un papel ahora muy importante en Hollywood, y que dicen, bueno, este prieto, ¿por qué? ¿No? Entonces, estas dinámicas, creo que nos hacen recalcar la necesidad de reformularnos como sociedad y bueno, agradezco mucho la verdad al aceptarme en este curso, que también dentro de nuestra universidad pues se dan lamentablemente a veces estas dinámicas que debemos pues quitar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, David. Pedro Mercado, me parece que alzó la mano. Un minutito para continuar. Le damos la palabra. Pedro, adelante, por favor. Bueno, a ver si se conecta Pedro. Sí, coincido con los comentarios. Lo que hemos visto... Perdón. Sí, adelante, Pedro, adelante. Sí, bueno, de hecho, yo había dado el comentario inicial, o sea, fue el primero que hablé, perdón. O sea, Perdón, discúlpeme. Gracias, Pedro. Pues coincido. Primero, y también hubo por ahí un comentario del chat, es verdad, es increíble, ¿no? Las niñas y los niños no nacen discriminando, lo aprenden de su entorno, de la familia, de sus papás y sus mamás, de sus compañeras, compañeros, amigas, amigos. Y esas ideas, esos estereotipos, esos prejuicios se van transmitiendo a partir de la convivencia social. Y si ustedes recuerdan, es interesante ver cómo tenemos por lo menos ahí 4 categorías: bonito y feo, malo y bueno, y cómo son categorías que están asociadas al tono de piel. Son 2 muñecos iguales en sus rasgos, y la única diferencia es el tono o el color de piel. El tono de piel y el color de los ojos. Es lo único que es diferente. Y cómo los niños asocian a un tono de piel oscuro lo que es feo y lo que es malo, y a un tono de piel claro lo que es bonito y lo que es bueno. Pues de eso va justo la discriminación.
Y ese es el siguiente concepto que quiero comentar con ustedes. Vamos a regresar a la presentación. ¿Cuál es el niño? ¿Qué entendemos por discriminación? Y déjenme proponerles a ustedes de manera muy modesta, y también es muy importante, esto debí aclararlo desde un principio. Por supuesto, estoy compartiendo con ustedes mi modesta experiencia y conocimiento, pero no soy tampoco ni el sabolotó ni el experto. Como sabemos los universitarios, toda idea, todo concepto, todo conocimiento está sujeto a debate, a diálogo, a la construcción colectiva. Así es que, por supuesto, este conocimiento no es la última palabra, está sujeto a crítica, a revisión, a diálogo en el ambiente que siempre ha caracterizado a nuestra comunidad. Pero déjenme proponerles a ustedes una definición que yo he construido sobre el concepto de discriminación. Desde un punto de vista, insisto, de derechos humanos, es decir, desde una perspectiva jurídica. Y prácticamente esta definición pues, reconoce todos esos elementos que están en nuestra Constitución, en las leyes secundarias y en las convenciones internacionales en derechos humanos. La discriminación es, en primer lugar, un trato diferenciado, injustificado, ahora veremos por qué, motivado por características inherentes a las personas. Esto significa, son características, la gran mayoría, o innatas, es decir, que nacemos con ellas y que no podemos modificar, como puede ser el tono de nuestra piel, la familia en donde nacemos, el país donde nacemos, tal vez una condición de discapacidad innata que yo no puedo modificar, o bien son condiciones que se desarrollan o características que se desarrollan a lo largo de la vida, pero que forman parte de mi identidad, que yo no puedo modificar porque es una parte sustantiva de mi identidad que define quién soy como persona y que me diferencia de los demás. Como puede ser, por ejemplo, la orientación sexual, o puede ser alguna religión. La religión también puede ser motivo de discriminación. No se adquiere una religión de manera innata, sino que en el contexto cultural, social y familiar se adquiere, se desarrolla y libremente, de forma voluntaria se decide si se profesa o no una religión. Pero para algunas personas, la religión forma parte de su identidad como persona y es difícil cambiar estas reglas. Como pueden ser otros, lo hemos dicho en el ejemplo, como puede ser también la orientación sexual, la identidad y la expresión de género que se van desarrollando, que son innatas en el caso de la orientación, pero se van desarrollando socialmente con el transcurso del ciclo vital de las personas. De tal manera que la discriminación es ese trato diferenciado basado en estas categorías o en estas características inherentes a las personas que me identifican como individuo y me diferencian del resto de personas, basado en estereotipos y prejuicios, muchos de estos tratos diferenciados, y que produce, esto es muy importante, el resultado. Porque si no hay este resultado, no estamos ante una discriminación. Forzosamente debe producir una afectación a la dignidad, a la integridad o a los derechos humanos de las personas. Si no hay este elemento, no estamos en presencia de discriminación. Y ahora vamos a poner una serie de ejemplos para que esto quede más claro. Pero antes déjenme detenerme en algo. ¿Por qué digo que la discriminación atenta también contra la dignidad y la integridad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos por la calle, ¿no? Vamos caminando en alguna avenida, de repente pasa una persona en un coche y nos grita una grosería, una leperada o nos señala, ¿no? Yo voy por la calle y alguien me dice 4 ojos, gordo, naco, feo, joto, puto, ¿no? Que son palabras, y pido disculpas anticipadas, pero palabras con las que socialmente en el lugar donde vivimos se señala y se ofende a la gente, ¿no? Pobre, naco, feo, gordo, puto, joto. A lo mejor yo, como una persona adulta, sabiendo que es un desconocido que pasó, no le doy mayor importancia, ¿no? Una persona que no sé ni quién sea, no le doy ninguna importancia, no volveré a ver, no significa nada para mi vida, y lo que me dijo se me resbala. Pero ¿qué sucede cuando estas palabras se dicen en contra de personas que siempre han sido señaladas con estos adjetivos, con estas etiquetas? ¿Qué pasa cada vez que a una persona, por ejemplo, con una discapacidad, lo señalan con un apodo? Ese apodo que lo ha marcado desde que era una niña o un niño en la escuela, y que todavía sigue escuchando a sus espaldas y escucha chistes que se dicen
a voz baja? ¿O qué pasa si esa palabra de puto, joto, maricón, le escucha a una persona de la diversidad sexual que siempre desde pequeño en la escuela ha sufrido bullying escolar porque así lo han señalado? Porque es la manera en que también lo señalan y lo indican sus compañeras y compañeros de trabajo. Es la razón por la cual lo despidieron, o es la última palabra que escucha antes de recibir un golpe o de ser asesinado, como pasa en contra de las mujeres trans. Las palabras cuentan y cuentan mucho. Esto es muy importante, esto es un mensaje que quiero transmitir. Y las palabras lo mismo ofenden, hieren, graban, lesionan y matan a las personas o les reconocen derechos. Por eso la discriminación en uno de sus extremos atenta también contra la dignidad e incluso la integridad de las personas. Las palabras cuentan y cuentan mucho, porque para algunos una palabra es sinónimo de dolor, de tristeza, de segregación, de señalamiento, de discriminación. Mucha de esta dinámica alrededor de los actos de discriminación parten de estereotipos y prejuicios. Vamos a hablar muy rápidamente. Un estereotipo es una falsa etiqueta que colocamos a algunas personas o a un grupo de personas resaltando alguna característica. El estereotipo puede ser positivo o negativo, no necesariamente tiene que ser denigrante. El estereotipo es simplemente una falsa simplificación de la realidad, pero que en nuestra dinámica social usamos de manera permanente, ¿no? Estereotipos como creer que las personas que viven en Francia siempre usan boinas, llevan cargando un baguette y están tomando vino todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso no es algo negativo, pero es una sobresimplificación de la realidad y así no sucede. Y cuando uno visita Francia se da cuenta que así no visten los franceses. Creer, por ejemplo, también como una sobresimplificación de manera muy superficial que las personas que somos latinas somos muy buenos para bailar salsa y ritmos tropicales. Pero eso no es cierto. Hay muchas personas latinas que tenemos dos pies izquierdos y que somos malísimos para bailar. O creer que los mexicanos, pues, siempre comemos tacos, cosa que puede ser cierto, pero no siempre, ¿verdad? Los tacos son muy ricos, forman parte de nuestra dieta, pero el mexicano no diario come tacos. Lo comemos muy frecuentemente, pero no diario. Esta es, pues, un estereotipo. Es una falsa etiqueta, una sobresimplificación, a veces tiene correspondencia con la realidad, a veces no, y puede ser positiva o negativa, no necesariamente es negativo un estereotipo, es simplemente una etiqueta, una sobresimplificación. Pero buena parte de los hechos de discriminación se basan en estos estereotipos. Ahora bien, otro elemento que está en la base de los actos de discriminación son los estereotipos. Y ahí sí, los estereotipos, perdón, aquí me equivoqué, está mal esta palabra. Fíjense, aquí debía haber cambiado esto. Estamos hablando ahora de prejuicios. Ahí está mal la lámina, prometo corregirla. Los prejuicios, en cambio, son estereotipos. Ay, no, perdón, discúlpenme. Perdón. Ojalá se pueda editar esta parte del video. Seguimos hablando de estereotipos. En esa lógica de simplificación, los estereotipos tienen una relación intensa con la discriminación y ya lo habíamos mencionado. Hay muchos grupos sociales que están afectados por estereotipos, están estereotipados. Hay conceptos, cuando pensamos en ellos, en donde inmediatamente asociamos estereotipos, ¿no? Y desgraciadamente, pues la televisión mexicana, como muchos medios, hace poco se hablaba, hace unos minutos en un comentario de ello, pues refuerza esos estereotipos. Piensen ustedes en un personaje como la India María, que se representó en México en la década de los 70s, 80s, y que estereotipaba a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas como personas ignorantes, como personas cándidas, personas inocentes, de las cuales se aprovechaban las personas, ¿no? Y había todo un estereotipo construido a partir de un personaje que estaba asociado a un grupo social como son los pueblos y comunidades indígenas, que por supuesto era una sobresimplificación y no solo eso, era una ridiculización de los pueblos y comunidades indígenas. Pensemos también, los medios de comunicación al día de hoy abundan en ejemplos en ese sentido de la comunidad LGBT, de las personas gays o de las mujeres lesbianas o cualquier otra persona perteneciente a la comunidad LGBT. Están estereotipados, se representan de una manera simplificada
muchas veces ridiculizada y estereotipada. Creer que las personas gays solo son personas que se dedican a acciones de belleza y de cuidado, que visten de rosa, que son sobreafeminados, pues es un estereotipo. Y por supuesto, hay estereotipos en otro sentido, y que la publicidad, los medios de comunicación explotan de manera exhaustiva y que también generan e influyen en las prácticas sociales que vemos en la calle, que a veces reproducimos en casa, vemos en la escuela, en el trabajo o en el espacio público, ¿no? Creer que las personas de tono de piel claro, las personas rubias, con características caucásicas, pues son personas guapas, exitosas, una familia que se ve bonita, muy similar a lo que veíamos en el video. Esta es la relación de los estereotipos con la discriminación. Y ahora sí hablemos de los prejuicios. Los prejuicios son estereotipos, en el sentido de lo que hemos comentado, pero ahí sí traen una carga negativa, una carga totalmente negativa y denigrante en contra de las personas o grupo de personas sobre las cuales se aplica el prejuicio y que no tiene ninguna conexión con la realidad, pero que del imaginario social damos como cierto, aunque no tenga nada que ver con la realidad. Pongamos algunos ejemplos. Creer que las personas migrantes, como vemos ahí en la imagen, son personas violentas, son delincuentes, son personas que traen suciedad, inseguridad y que vienen a desplazar a la población originaria de los países donde los migrantes migran. Pues es algo totalmente equivocado. Creer, por ejemplo, que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT tienen prácticas sexuales de riesgo. El ejercer prácticas sexuales de riesgo no tiene nada que ver con la orientación sexual de las personas. Las mismas prácticas de riesgo la puede realizar una persona heterosexual, homosexual, bisexual. No tiene nada que ver con ello. Y eso impacta en la vida de estos colectivos. Creer que las personas que usan tatuajes son personas agresivas, son personas que tienen un antecedente delictivo y que no son personas de confianza. Ahí tenemos también un prejuicio. O creer, por ejemplo, que las mujeres no tienen la capacidad de liderazgo para dirigir a las grandes empresas. Y lo que vemos es pues, que están estos consejos de administración de estas grandes empresas, estos boards, en donde no hay mujeres en cargos directivos porque se cree que la mujer no tiene las capacidades, la mujer tiene a cargo funciones de maternidad y no le permite estar al 100 en el trabajo que desempeña, y eso inmediatamente la segregan. Estos son pues los prejuicios, esta carga negativa, muchas veces alejada de la realidad y que pone una etiqueta que segrega a las personas o a un grupo de personas. Bueno, pues la discriminación se nutre precisamente de estereotipos y de prejuicios. Es lo que está en la base que genera los actos de discriminación. Ahora bien, desde un punto de vista legal, déjenme ver la hora, vamos muy bien. Desde un punto de vista legal, ¿qué se entiende por discriminación? Para que haya discriminación debe haber la concurrencia de 3 elementos. En primer lugar, un trato diferenciado injustificado, es decir, una exclusión o un privilegio que no están justificados. Y no están justificados, ahora lo veremos, pero vayamos por ahí guardando estos conceptos y tengámoslo presente en los próximos minutos. Es un trato diferenciado injustificado porque es subjetivo, porque es irracional o es desproporcionado. Ahora veremos eso. 2, está motivado por lo que ya habíamos dicho, una característica inherente a las personas. Y 3, este es un elemento fundamental que muchas veces perdemos de vista, genera una afectación a su integridad, a su dignidad o a sus derechos humanos. Solo en la concurrencia de estos 3 elementos, como si fuera una suma, una adición, es que podemos, desde un punto de vista jurídico, desde una perspectiva de derechos humanos, hablar de discriminación. Vamos a hacer un poquito más complejo esto. Estos 3 elementos que hemos identificado como la suma que nos da como resultado la discriminación, podemos identificarlos como una conducta, que es el trato diferenciado injustificado, un nexo causal, que es el que estos hechos sean motivados por una característica inherente a las personas, y un resultado, que es la afectación a la integridad, dignidad o derechos humanos de una persona o grupo de personas. Son pues estos 3 elementos, conducta, nexo causal y resultado, lo que desde una perspectiva de derechos humanos nos permite hablar de discriminación. Vamos a hacerlo un poquito más fino.
La conducta, desde un punto de vista legal, esto está reconocido en la ley en la materia, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en los instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana que acabamos de mencionar. Tenemos por conducta una acción u omisión. Las personas también pueden discriminar por omisión, intencional o no. También se puede discriminar en los hechos, aunque no se tenga intención de ello, que produce un trato diferenciado que puede consistir en una distinción, exclusión, restricción o preferencia. Es injustificado porque no está cumpliendo estos tres principios que les he pedido tengamos presente: objetividad, racionalidad y proporcionalidad. ¿Qué es lo que genera esta acción u omisión, intencional o no? Un obstáculo, una restricción, un impedimento, un menoscabo, una anulación en el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos humanos. Esto es muy importante, de derechos humanos. Y esto es el resultado. Están conectados estos dos elementos, la acción y el resultado, por el nexo causal que ya hemos comentado, son las características inherentes a la persona. Y aquí hay una cajita con categorías inherentes o categorías sospechosas, como le llama la Corte, que son esas características a veces innatas o a veces inherentes que se desarrollaron a lo largo de la vida de una persona, que forman parte irrestricta de su identidad, que lo integra como individuo y lo diferencia de otras personas. Ahí están estas características inherentes: origen étnico, nacional, edad, religión, lengua, estado civil, color de piel, discapacidad, apariencia física, opiniones, situación familiar, cultura, condición social o económica, características genéticas, orientación sexual, identidad y expresión de género, sexo, salud, situación migratoria, idioma, género, situación jurídica, embarazo. Ya veremos cómo es una de las causas más frecuentes de discriminación. Ahora bien, agotado los tres elementos que hemos identificado desde un punto de vista jurídico que integran el concepto de discriminación, vamos a detenernos un momento en los principios que les pedí tuvieran en mente. Porque eso nos permite reconocer que no todo trato diferenciado es discriminación. Y esta distinción es muy importante porque a veces ante cualquier trato diferenciado hay muchas personas que inmediatamente acusan discriminación y no necesariamente es discriminación. Para que ese trato sea discriminatorio, debe cumplir con estos principios que hemos visto. Y déjenme poner un ejemplo. Y aquí voy a abrir micrófono para quien quiera participar. Los que habitamos en la Ciudad de México sabemos que en el transporte público hay lugares reservados para uso exclusivo de las mujeres. Las mujeres de manera voluntaria, esto pasa en el metro, en los camiones, en el metrobús, deciden si hacen uso de estos espacios reservados o de los espacios mixtos. ¿Por qué se creó esto? ¿Por qué la necesidad de espacios reservados? Pues para atender un problema muy grave de política pública, como es el acoso sexual que sufren las mujeres en el transporte público, en la Ciudad de México y en cualquier otra parte del país y del mundo. ¿Esto es discriminación o no? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Quién se anima a participar? El hecho que en el Yo creo que transporte no es público... un... Sí, Rosa, adelante, por favor. Gracias. Yo creo que no es discriminación, sino justamente un espacio de protección que se ha hecho indispensable y no es una discriminación, sino un trato diferencial que es necesario. Muchas gracias, Rosa Alcántara. Gracias. ¿Alguien más desea participar o dar su opinión? ¿Qué les parece? Déjenme decirles, compartir esto con ustedes, que de verdad, en la experiencia de CONAPRED, no pocas veces, tal vez un par de ocasiones, hubo hombres que presentaron queja en contra de esta política pública diciendo que era discriminación. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Alba, por favor, adelante. Sí, Alba gracias. Bueno, buenos días. Una, como bien maneja, es el que haya una afectación, ¿no? Definitivamente, fue una política pública de derecho hacia las mujeres por el alto nivel de violencia sexual.
en este caso de tocamientos no consentidos, que en algún momento estaban sufriendo en el transporte público. Y en ese sentido, lo que se hace es una protección, como bien dice la maestra Rosa Alcántara. Entonces, no se hace esta exclusividad, porque es un trato diferenciado, esta exclusividad disminuyendo los derechos del otro, ¿no? Simplemente apoyando los derechos de unas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigue habiendo el mismo transporte para los hombres, para los niños, para las niñas, para las personas ancianas, etcétera, ¿no? O sea, el transporte sigue existiendo. La diferencia es que se está cuidando otro derecho. Y cuando usted habló de igualdad, habló de las características de igualdad, y en este sentido, cómo las características de la igualdad va ligado a otros derechos. Entonces, en ese sentido, no es este trato diferenciado no discrimina o no diferencia o no afecta, pues, los derechos del otro. Entonces, creo que esa es la diferencia básica. Yo lo diferenciaría también del transporte público, Rosa, es decir, el camión que es exclusivo para mujeres, que hubo un tiempo, y que ese hacía entonces que nadie pudiera subirse más que las mujeres, y ese se quitó. Es decir, ese camión, Rosa, dejó de circular porque los hombres no podían subirse ahí, y entonces eso hacía que los hombres esperaran otro tipo de camiones. En ese sentido, creo que ahí había una diferencia distinta a la que se está manejando en el metro, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las características. Muchas gracias, Alba Luz. Sí, coincido. Y el ejemplo de asientos reservados para uso exclusivo de mujeres bien se puede usar también, como lo señaló nuestra colega, para asientos reservados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas mayores, que también existen en el transporte público. Pero sigamos con el ejemplo. Alguien más, me parece, Javier Ornelas, alzó la mano. Adelante, por favor, un minutito para seguir avanzando. Adelante, Sí, claro. Bueno, buen día. Igual como la compañera anterior, simplemente es eso, ¿no? No creo que sea una cuestión de discriminación, simplemente es una adecuación a los derechos que ya tenemos y sobre todo para las mujeres, como bien mencionan, en esta cuestión del acoso, ¿no? Quizá no se ha implementado totalmente como debería, dando resultados más óptimos, por eso hay muchas quejas, entiendo, porque también usando el transporte, pues nos damos cuenta que hay horarios donde esos espacios van vacíos y del otro lado donde vamos, la mayoría de los hombres van sumamente lleno, ¿no? Y entiendo por ahí las quejas, ¿no? Pero al punto concreto no me parece una cuestión discriminatoria, simplemente adecuar esos espacios, ¿no? Como protección, como buscar una salida a este tipo de acoso, ¿no? Simplemente será seguir trabajando en ello, ¿no? En buscar mejores condiciones, como bien menciona la compañera anterior, que el camión también era una buena opción, también simplemente buscar, no sé, horarios, etcétera, pero concretamente no me parece una cuestión de discriminación, al contrario, ¿no? Muchas gracias, Javier. Sí, solo haría un acotamiento. Menciona usted que hay en horas pico, pues justo el mayor malestar porque los espacios disponibles para los hombres se reducen, pero justo es en las horas pico donde van más congestionados y llenos los transportes públicos, donde hay más posibilidad de conductas de violencia sexual en contra de las mujeres, tocamientos, arrimones, miradas lascivas, en fin, justo es en esos momentos donde más se necesita ese espacio. Pero sí, muy bien, coincidimos. A ver, no todo trato diferenciado es discriminación. Y el ejemplo del metro es un muy buen ejemplo. Es un trato diferenciado sin duda. Estamos distinguiendo a dos poblaciones y reservando un espacio de uso exclusivo para una de ellas. Dos, ¿basado en qué? En el sexo de las personas. Estos vagones reservados para uso exclusivo de mujeres, estos otros basados para uso de los hombres. Pero es una medida, es un trato diferenciado que aún basado en una característica inherente de las personas como es su sexo, no es discriminación. ¿Por qué? Porque cumple con estos tres principios. Es razonable, es objetivo y es proporcional. ¿Por qué? ¿Por qué es razonable? Porque es una política pública en una relación medio-fin que es efectiva para tratar de prevenir los actos de violencia sexual que sufren las mujeres de manera terrible. Desde que salen de su casa, esas miradas lascivas, esos comentarios no pedidos, esos tocamientos y esos
actos de violencia terribles que viven las mujeres en el espacio público. Bueno, reservar unos asientos para uso exclusivo de las mujeres, donde de manera libre ellas deciden si van y hacen uso de esos asientos reservados o de los generales, pues es una medida razonable. Es decir, es un medio que resulta útil para tratar de disminuir el acoso sexual. 2, es un medio también objetivo. No depende del capricho de una persona. No hay una persona ahí, un policía o una policía que esté diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. No hay esa subjetividad de quién puede usar esos derechos. Y tercero, es una medida proporcional. Es decir, normalmente en el metro los convoys son entre 8 vagones más o menos, y de esos 8 vagones solo 2 se reservan para mujeres. O sea, si ustedes me dijeran se reservan 6 de 8, pues sería una desproporción, definitivamente. Pero están reservando 8, es decir, es una medida proporcional. De esta forma, en el ejemplo que estamos viendo, la reserva para uso exclusivo de asientos para las mujeres en el transporte público, aunque está generando un trato diferenciado basado en el sexo de las personas, no es discriminación porque es objetivo, racional y proporcional. ¿Queda claro? Esto es muy importante como una categoría de análisis para ver si estamos en presencia o no de un acto de discriminación. Ahora veremos contraejemplos para ver cuándo sí estamos en un acto de discriminación. ¿Ok? Voy a regresar a la presentación. Muy bien, queda claro que esto pues no es discriminación. ¿Cuándo sí es discriminación? Cuando el trato diferenciado basado en las características inherentes de una persona es subjetivo, irracional o desproporcionado. Cuando se viola uno de estos 3 principios o criterios, estamos ahora sí en presencia de un posible acto de discriminación. Pongamos ejemplo, el típico ejemplo que todos hemos visto, hemos sufrido. El que hay una persona, ¿no? En la década de los 80s y 90s usaba mucho un cadenero a la entrada de un restaurante, de un bar, de un centro nocturno, de un club, que de manera totalmente caprichosa y arbitraria decía, tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar. Eso, aunque ya no hay cadenas, a veces los negocios siguen manteniendo estas políticas, ¿no? ¿Y se basan en qué? En la apariencia física de las personas. Creer que una persona de cierta manera de vestir, dependiendo del coche en el que se baje, con ciertas características físicas, es una persona que cumple con sus características, que quiere tener como clientes, darle una imagen a eso. Es un acto totalmente subjetivo el que una persona decida tú sí y tú no en función de la apariencia física de la persona. Es algo totalmente, además, irracional. Si las personas tienen el dinero para pagar los servicios, pues es totalmente irracional. Y creo que aquí me voy a adelantar un poco, las empresas han visto que también la discriminación, el no ser inclusivas, les hace perder mercado, les hace perder clientes. Desproporcional, pues podría ser, ¿no? Pero en cuanto se violan alguno de estos 3 principios, estamos en presencia de un acto de discriminación. Pongamos otro ejemplo, y creo que como universitarios a veces lo hemos sufrido, o una época en donde se sufrió mucho, hace ya algunos años. Esas ofertas de trabajo que existían en los periódicos, en los medios de comunicación, en segunda mano, en donde decían solicito arquitecto, ingeniero, médico, dentista, abogado, abogada, cualquier profesión, no egresados de universidades públicas, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, la acción de los estereotipos y los prejuicios, creer que quienes hemos estudiado en universidades públicas no tenemos las capacidades, las habilidades o el conocimiento suficiente para desempeñarnos de manera eficiente y de manera óptima en un trabajo. Ahí claramente estamos ante un trato diferenciado que es totalmente subjetivo, irracional, tal vez desproporcional, pero de clara es subjetivo y irracional. Creer que los que seamos egresados de universidades públicas no tenemos esas capacidades de competencia laboral. Ahí sí estamos en presencia de un trato diferenciado que es totalmente injustificado. ¿Por qué? Porque o es subjetivo, irracional o es desproporcionado. Déjenme poner otros ejemplos de tratos diferenciados que no necesariamente son discriminación y que pues uno de ellos pues, está muy asociado a las actividades académicas que realizamos en la universidad. El poner una calificación a una persona. Calificar a una persona, ponerle al final de un curso, de un semestre en la asignatura una calificación, 10, 8, 6, 7, pues es claramente un trato diferenciado.
Pero cuando esto se realiza a partir de criterios objetivos, de manera totalmente imparcial, apegado a los criterios de evaluación que la profesora o el profesor asignó al principio del curso conforme a los planes y programas de estudio y los lineamientos que ha dado los consejos técnicos, pues eso, aunque es un trato diferenciado, no es discriminatorio. El que a mí me califiquen con 6 y a otra persona le pongan 10 y que esa calificación haya sido lo más objetivo a mi desempeño académico no es un trato discriminatorio. Otro ejemplo, el que en un club privado el reglamento para poder usar una alberca diga que tengo que usar un traje de baño. Si llega una persona y dice, oigan, pues yo quiero no usar un traje de baño o quiero usar un traje, corbata y un traje de lino, pues no es lo óptimo. Eso está prohibido. ¿Por qué atentan contra mi libertad? ¿Me están discriminando? No, porque lo óptimo para hacer uso del albergue es que usted use un traje de baño, no use un traje y corbata de lino para poder nadar. Otro ejemplo, un poquito más elaborado. ¿Qué sucede cuando para ciertos empleos públicos o ciertos empleos en general, ciertas actividades laborales, se requiere un cierto perfil ya profesional o incluso físico, ¿no? Pensemos, evidentemente, si yo quiero contratar a personal de salud en un hospital, en un centro de salud, pues voy a reclutar, por supuesto, a la persona que tenga el título de estudios en medicina, en alguna especialidad médica o de enfermería. ¿Por qué? Porque son los conocimientos mínimos, razonables, que se necesitan para ejercer ese desempeño, ¿no? Pongamos el ejemplo de un bombero, en donde se pida que para poder ser bombero, pues se necesitan ciertas características físicas, cierta edad máxima y comprobar pues resistencia física. Está basado en características inherentes a la persona, sin duda, pero no es un trato discriminatorio porque está justificado, porque la persona, hombre o mujer que quiera desempeñarse como bombera o como bombero, pues debe tener un mínimo de características físicas que le permitan desempeñarse en un trabajo que le va a exigir un gran desgaste físico. Y si no tiene esas capacidades físicas, en primer lugar se pone en riesgo a sí mismo. En segundo lugar, pone en riesgo al resto de la corporación, al resto de bomberas y bomberos. Y tercero, pone en riesgo a las personas que se supone tendría que salvar. Entonces, exigirle a una persona, como un bombero, el que tenga ciertas características físicas para desempeñar efectivamente, de manera eficiente y óptima su trabajo, claramente no es discriminatorio, aunque sea un trato diferenciado. Nuevamente insistimos, traigamos a colación estos tres principios: racionalidad, proporcionalidad y objetividad. Estas características, alguna o ambas, responden a estos tres principios. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si no, creo que todavía tenemos tiempo de avanzar, si me permiten. Vamos a hablar ahora de la discriminación estructural, que es un tema muy importante, muy importante. Espero que ya haya quedado el tema de discriminación claro. Pero, a ver, déjenme poner otros ejemplos. Voy a cerrar para ver si quedó claro y les pediría, por favor, su participación. Tenemos tiempo. A ver, supongamos que después de este curso se me ocurre organizar una reunión en mi casa y solo invito a 10 personas de ustedes. Hoy estamos en línea a 40 personas, cosa que celebro, qué padre, qué interesante, qué bueno que haya este interés. Supongamos que voy a hacer una fiesta en mi casa y solo invito a 10 personas de este grupo. ¿Eso es discriminación? ¿No es discriminación? ¿Y por qué? ¿Quién me lo dice? Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Y vean, tomemos los conceptos. ¿Es un trato diferenciado? Sí. Estoy haciendo una diferencia entre este grupo de 40 personas y solo estoy invitando a 10. ¿Es una decisión subjetiva? Totalmente subjetiva. No tiene nada de objetiva. Yo invito a las personas que conozco o con las que me llevo bien. ¿Eso es discriminación o no es discriminación? Traigan a colación, pongámoslo así, las herramientas de los conceptos que forman parte de nuestra herramienta para analizar si estamos en presencia o no de discriminación. ¿Qué opinan ustedes?
Podría Hola, depender bueno. un poco. Perdón. Adelante. No, adelante, adelante. Bueno, podría depender un poco de las personas a las que invitar y la forma en que lo hiciera. Es decir, justo no es lo mismo decir, invito solamente hombres de determinado rango de edad, ¿no? Y que sea algo que no nos dice, sino simplemente se lo reserva. Eso, pues, está vulnerando al Perdón, resto Miguel, de perdone que personas. lo interrumpa. No lo complejicemos. Así de sencillito es el hecho. Al final de este curso yo decido, no lo complejicemos, los hechos son estos, así concretitos. Yo decido invitar a solo 10 de ustedes a mi casa a una fiesta. ¿Eso es discriminación o no? Con esos datos que les estoy dando. A ver, Norma, por favor. Gracias, Miguel. No, completamente no es discriminatorio porque no está siendo precisamente ocupando la subjetividad, ni la irracionalidad, ni la desproporcionalidad, toda vez que no está haciendo una especificación para el invitar o no invitar a esas personas. Está en su libre albedrío de decidir a quién invita y a quién no. Norma, buena respuesta porque me permite aclarar esto. A ver, con que se viole alguno de estos tres principios, alguno, no necesitan los tres, alguno de ellos, racionalidad, objetividad o proporcionalidad, estamos en un posible acto discriminatorio, un trato diferenciado discriminatorio, es decir, un trato diferenciado injustificado. En este caso, yo estoy violando uno de esos principios. ¿Cuál es? El de objetividad. Es una decisión totalmente subjetiva. ¿Estamos o no frente a la discriminación? Arturo Joel, por favor. Sí, bueno, sí lo estamos. Sobre todo por la proporcionalidad también, porque si somos 40 y se seleccionan 10, hay una desproporción. Pero bueno, también por la irracionalidad, es decir, no hay ningún motivo aparente para poder seleccionar a esas 10 personas. Pensemos con lo que nos comenta Arturo. ¿Eso significa que la próxima vez que hagamos una fiesta en mi casa estoy obligado a invitar a todas y todos? Elizabeth Aguilar, por favor, adelante. Bueno, ahí tendríamos, bueno, yo pienso que no hay suficiente información para decidir si hay discriminación o no. Con lo que tenemos, Elizabeth. Yo no podría saberlo porque si bien es subjetivo, no sabemos si hay una afectación hacia las personas que no están siendo invitadas, ¿no? Y yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Entonces, siento que hay como una ambigüedad, hay un toque diferenciado, evidentemente, y es posible que se haya un acto de discriminación, pero siento que hace falta más información. Elizabeth, ¿le puedo llamar así, Elizabeth? Sí. Gracias, Elizabeth. Pues yo creo que ahora nos las vamos a pensar 2 veces cada vez que hagamos una fiesta, ¿verdad? Si no me invito a una fiesta, me voy a sentir discriminado. A ver, Samuel León, por favor. Sí, buenos días. No sé si me escuchen correctamente, creo que luego falla mi micrófono. Creo que en este sentido, creo que es válido decir que el trato puede ser diferenciado, que puede ser subjetivo, pero que no necesariamente vulnera la dignidad de nadie. Porque de entrada no existe, si nos apelamos en el sentido de los derechos, nadie tiene un derecho humano a que sea invitado a tus fiestas. Ese es un privilegio que tú tienes de decidir a quién sí y a quién no. Entonces yo no puedo reclamar, porque es un derecho inexistente. De tipo reclamar respeto, de tipo reclamar que no me faltes al respeto con palabras, con acciones, con omisiones, pero no te puedo pedir o exigir que me invites a tu fiesta. Entonces, es más, tú podrías decir, solamente voy a invitar a hombres porque quiero hacer un círculo de hombres. Y si yo fuera mujer, yo diría, oye, pero me estás discriminando. Sí, porque es en mi casa. Si fuera una reunión, por ejemplo, de carácter público, donde estuviera de por medio el Estado o algún otro tipo de institución vinculada al Estado, pues yo sí podría decir, aquí está violando porque el Estado debe de ser garante de estos derechos, ¿no? Pero es una reunión privada y en tu propiedad privada tú eres soberano. Así es, Samuel nos acaba de dar la respuesta. ¿Es un trato diferenciado? Sí. Subjetivo, totalmente. Discriminatorio, no. Y Samuel, yo no tendría nada más que agregar. Nada más déjenme estructurar su respuesta. Primero, ¿no le asiste a las otras personas el derecho a ser invitado? 2,
Lo que sucede en mi casa para adentro es asunto mío, mientras no afecte el orden público o los derechos de terceros o a otras personas. Otro muy importante, se trata de una reunión privada. Cosa diferente si yo organizara un curso de educación continua en mi entidad académica y dijera, no, esta persona y esta persona por su apariencia física no entra, me caen mal, ellos no. Ahí sí hay un trato discriminatorio. Pero en el ejemplo sencillito que estamos poniendo, aunque hay un trato diferenciado, totalmente subjetivo, pues eso no es discriminación. Yo puedo, por supuesto, invitar a quien quiera a mi casa y nadie tiene el derecho a reclamarme por no haberle invitado. Piensa en este ejemplo en un caso aún más extremo. Si yo siento atracción por personas de tono de piel moreno, por ejemplo, ¿eso significa que yo soy discriminatorio en contra de otras personas que no tengan piel? Pues no, porque no hay un derecho humano donde yo tenga que gustarle a todas las personas y porque es un acto totalmente libre y subjetivo en el ejercicio de mi identidad, de mi orientación sexual o de mi género. ¿Queda claro? A ver, Fabiola, adelante, por favor. Gracias. Sí, yo nada más quería comentar que hay algunos comentarios en el chat. Ya lo comentaba directamente Samuel de viva voz, pero bueno, solo por no perderlo, decía, mientras no atente a su dignidad o derechos, podría ser trato diferenciado, subjetivo, pero no necesariamente injustificado. Nadie tiene derecho a ser invitado por César, es un privilegio suyo de invitar a quien desee. Y después Alba Luz comenta, si no me invita a su fiesta no me está afectando a mi dignidad, integridad o alguno de mis derechos humanos. Tampoco me entero que lo hace porque haga alusión a mis características inherentes, a mi persona, y solo hay un trato diferenciado justificado por la subjetividad de sus intereses personales, no hay discriminación. Eso es todo, gracias. Sí, muchas gracias. Coincido con los comentarios, ¿no? A lo mejor sí me siento mal si mi vecino no me invita a su fiesta, ¿no? Y veo que es un pachangón buenísimo, pero pues yo no tengo ningún derecho a exigirle que me invite a lo que hace en su casa, ¿no? Y eso no es discriminatorio. Recuerden los elementos jurídicos. Esto es bien importante porque a veces le ponemos la calificación de discriminación a actos que no necesariamente son discriminatorios, ¿ok? Trato diferenciado, que es injustificado porque es, recuerden, subjetivo, irracional y desproporcionado, basado en las características inherentes de una persona. Y el tercer elemento es bien importante, que afecta un derecho humano. Déjenme poner un ejemplo, antes de darle la palabra a David, otro ejemplo. Ha habido, se los juro, estoy hablando con la verdad de mi experiencia en CONAPRED como director de quejas, llegamos a tener quejas de personas que decían, es que a mí me discriminan porque le voy a la América. Bueno, a ver, podrás tener muy aficionado, pero digo, aquí lo digo en broma, a lo mejor mereces que te discriminen, ¿no? Porque antes los Pumas, pero bueno, yo no soy, la verdad es que muy aficionado al fútbol, pero a ver, ahí no están atentando contra tu dignidad. Vamos a tematizar un poco más sobre eso, ¿no? Realmente tu afición forma parte fundamental de tu identidad. Bueno, ¿en qué te discriminaron? Habría que ver los hechos. Ser ahí sí ya muy cuidadoso. Pero déjame poner otro ejemplo. Nos llegó casos de una madre de familia que se quejaba, como pasa en muchas primarias, pues que es el cumpleaños de la niña o el niño y entonces llevan un pastel para compartir con el resto de las compañeras y compañeros. Bueno, quejas de que, pues es que no todos les cantaron las mañanitas a mi hijo o a mi hija y mi hija y mi hijo se sintió muy mal. Bueno, ese ya es un tema, primero de convencionalismo social, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando. No es discriminación, a lo mejor ciertamente el niño se sintió un poquito excluido, habría que ver ahí qué hay detrás de esa dinámica, pero no hay de por medio la obligación de las personas a cantarle las mañanitas a otra, ¿no? El castigo es, no te toca pastel, pero no hay detrás una acción jurídica que respalde esa obligación a que todas las niñas y niños tengan que cantarle las mañanitas, ¿no? Y no me cabe la duda, o sea, bien la niña o el niño se puede haber sentido mal, como cualquier niña o niño que ve que pues no le cantaron todos sus compañeritos las mañanitas. Sí hay una afectación, pero no es discriminación desde una perspectiva legal. Sin duda puede haber ahí un problema de convivencia, eso no lo niego, y habría que como autoridad educativa intervenir, pero desde el punto de vista jurídico no hay ni una acción legal que te obligue a que tengas que cantarle las mañanitas o a una niña o un niño en su cumpleaños, ¿vale? David, adelante, por favor. Sí, gracias, César. Me parece muy interesante estos conceptos que se utilizaron y a observar antes de llamarle discriminación o no a un acto, específicamente en esto que comentábamos, ¿no? De un espacio
público-privado que permita el libre tránsito, ¿no? O el libre acceso a un espacio público. Aquí me gustaría poner un ejemplo y hacerte una pregunta en contraparte. El caso muy sonado de la semana pasada de a las 2 personas transexuales que sacaron de un baño de cine, ¿no? Por entrar a un baño de mujeres, ¿no? Teniendo estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí pues vino la denuncia por parte de una de las personas que fue agredida, donde, oye, a mí me sacaron del baño, ¿no? Por ser transexual, ¿no? Y pues yo estaba en el baño de mujeres y me sacaron del baño por esta condición. Entonces, bajo la lógica que estábamos platicando, me parece un acto de discriminación por ser un baño, ¿no? De libre acceso a un espacio público. Sin embargo, aquí también mi duda es, bueno, el cine puede escudarse con ser un espacio privado, por llamarla así, por ser una empresa privada, o no podría ser el caso, César. Gracias, David. Varias cosas estoy tomando nota que me obligan a reflexionar de 3 aspectos. Y empezaría por la conclusión. Claramente es un acto de discriminación lo que estás comentando, David. Estás hablando no solo de un trato diferenciado, sino en su momento de un trato denigrante en contra de 2 mujeres trans que estaban haciendo uso de los baños. Todo un tema el asunto de los baños. Además, era un espacio, aunque privado, abierto a todo público, ¿no? Esta diferencia es muy importante. O sea, no es el baño de tu casa, ¿no? Sino es el baño de un centro comercial o de un cine que presta servicios a todo público. Entonces, claramente es un acto diferenciado basado en la identidad de género de las personas que fueron afectadas, en este caso 2 mujeres trans. El ámbito de lo privado, hay que decir, y esto es muy importante, que el hecho de que sea privado no lo excluye de no cumplir con las normas en temas de no discriminación. O sea, por supuesto que las reglas que existen en el marco legal obligan también a las personas particulares, pero habría que ver el espacio, ¿no? En términos generales, ¿a qué obliga? Pues obliga, en primer lugar, a las autoridades de gobierno que están vinculadas a no discriminar. En un segundo plano podemos significar, por supuesto, a las empresas, a los corporativos, a las personas morales, ¿no? Y en ese sentido, cualquiera de ellos puede generar actos de discriminación. Ejemplos puedo poner muchos, lo haremos más adelante. Grandes agentes discriminadores, pues las empresas que muchas veces contratan o despiden a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad, a personas pertenecientes a la diversidad sexual. Sin duda, ejemplos puede haber muchos, no saben la cantidad de discriminación que hay en el sector financiero, bancos, aseguradoras, ¿no? Y también en empresas o espacios privados, pero que prestan servicios al público. Hablamos de bares, restaurantes, cines, teatros, centros comerciales, en donde por supuesto están obligados a observar estas leyes. Entonces, me parece que es claro, es un acto de discriminación. Es un tema complejo, por supuesto, complejo. Habría que analizarlo con mucho detalle. En ocasiones, la solución que se ha puesto a este tipo de asuntos es el uso de baños neutrales o baños mixtos respecto a su género. Pero ahí el tema es un tema en donde lo que vemos son prejuicios, ¿no? O sea, el que haya una posible situación de riesgo o pongámoslo así, una posible situación de riesgo porque una mujer, una persona que no tiene las características biológicas como mujer haga uso, eso no significa que se convierta inmediatamente en una persona sujeta de riesgo. Eso no tiene, o sea, la orientación sexual o la identidad de género no te colocan inmediatamente en una situación de riesgo para otras personas. Y lo que vimos aquí es esa falsa creencia de que las personas trans que hacen uso del baño que les corresponde por su identidad de género son inmediatamente un factor de riesgo. Eso es más un prejuicio que una realidad, ¿no? Ahora, el tema, sí, como pasa mucho en los temas jurídicos, ahorita estamos viendo pues los principios generales, ¿no? Ya la aplicación al caso concreto, por supuesto, puede ser terriblemente compleja, no es fácil, pero ahorita partámonos de estos principios generales. Yo nada más para concluir con el tema de baños, diría que sí es un hecho discriminatorio. Comentaba Alfredo, falta cultura y respeto, justo, y eso es lo que hay que trabajar. Y por eso necesitamos estas herramientas analíticas que se transforman en política pública, que se transforman en acciones colectivas, para tratar de transformar esa realidad cultural y social que seguimos viviendo de manera cotidiana. Déjenme mencionar, o sea,
Cada vez que abrimos los medios de comunicación y las redes, la cantidad de abusos, de actos violentos alrededor de la discriminación es brutal. Hace cosa de 3, 4 semanas, vimos como a un niño en una universidad, una primaria o secundaria de Querétaro, fue quemado por sus compañeros por ser una persona indígena que no hablaba castellano. Esa es la realidad brutal que hay que enfrentar. Si eso no lo aceptamos, entonces no vamos a entender de qué va la importancia de hablar de discriminación. Y eso es algo que de manera cotidiana nos acompaña, ¿no? Déjenme poner otro ejemplo que a veces doy en clase. A lo mejor ustedes, alguno de nosotros, algunas de nosotras, no formamos parte de un grupo históricamente discriminado. No tenemos una condición de discapacidad, no formamos parte de la diversidad sexual, no somos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Pero todos hemos vivido algún tipo de discriminación social o económica por nuestra apariencia física, o más aún también. Nadie está exento de sufrirlo en futuro. Todos vamos a envejecer. Y la discriminación estructural también en contra de las personas mayores es brutal, es terrible, es un abuso estructurado y sistemático. Nadie está exento el día de mañana a tener un accidente, una enfermedad que lo lleve a tener una situación de discapacidad y se va a enfrentar a la discriminación en carne propia. Por eso la importancia de estos medios. Había advertido, los temas dan para muchísimo. Aquí podríamos armarnos un diplomadazo, ¿no? Quedémonos, yo les pediría nada más, en los elementos esenciales. La casuística, por supuesto, es infinita. Podemos dar millones de ejemplos. Habría que ver, por supuesto, caso por caso, concreto por concreto. Pero creo que esto es importante en nuestras actividades diarias. Tener por lo menos, yo diría, siguiendo un poco lo que señaló el doctor Alfredo Delgado, que justo este tipo de diálogos colectivos ayudan al cambio cultural. Empezamos por empezar a conocer los conceptos. Eso ya es un primer paso para empezar a identificar los problemas en la realidad, hacerlos complejos y buscar construcciones de soluciones, ¿no? Alba Luz Robles, adelante, por favor. Sí, gracias. Muy concreto. Nada más los elementos de discriminación también están relacionados con las actualizaciones de las normatividades y de las legislaciones, ¿no? Y quisiera, bueno, hubiéramos tenido oportunidad de mayor tiempo para hablar de casos de la UNAM, o sea, dentro de la universidad, donde los chicos quieren ir, o las chicas quieren ir, básicamente los chicos con cabellos largos, o en este caso, no todos los piercing, por ejemplo, a un servicio con personas con discapacidad, donde sabemos que puede tener un impacto visual o puede tener un problema de afectación de un accidente en caso de que hubiera ahí ese servicio por el tipo de vestimenta que tienen. Entonces los chicos nos dicen, ¿y dónde está escrito? ¿No? O sea, ¿cómo dice? ¿Dónde dice que no puedo ir así? ¿No? ¿Dónde dice que debo de amarrarme mi cabello? ¿Dónde dice que me debo de quitar todos los piercings que tengo y no puedo ir de negro? ¿No? Entonces, creo que también las normatividades, las reglamentaciones que se tienen en las prácticas, en los servicios sociales y demás, a veces se diferencian muy claramente de lo que podría ser la discriminación y entonces ellos hablan de una violación a su discriminación, que estamos discriminándolos, que no les permitimos entrar a ciertas actividades, ¿no? Y más cuando son clínicas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer una vinculación entre estos derechos de igualdad y las normatividades que las mismas instituciones clínicas nos solicitan que deben de tener los chicos o las chicas cuando van a servicio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa condición y a veces la UNAM pues está un poco rezagada en lo legislativo y andamos buscando hacer reglamentos internos para que así no nos metamos en un problema de discriminación, ¿no? Sí, totalmente coincido con usted, Alba Luz, y esa es parte de la tarea y el trabajo que realizamos desde la Defensoría, el contribuir a que nuestra universidad sea un espacio de respeto, de tolerancia, libre de violencia y con una perspectiva totalmente inclusiva. Y sin duda, por supuesto, es parte del trabajo que hacemos de forma cotidiana en la Defensoría. Estamos identificando prácticas, a veces desde la norma que establece algún trato diferenciado que no está justificado, hasta nuestra práctica en el trabajo cotidiano. Y aprovechando el comentario de Alba Luz, les voy a compartir, de verdad, siéntanse privilegiadas, privilegiados, una noticia en la lógica de lo que acaba de comentar Alba Luz. No sé si esté con nosotros aquí alguna compañera o compañero de DGAE.
No hay nadie de la DGAE. Bueno, les voy a platicar. Coincido con usted, Albaluz. O sea, en nuestra normativa hay luego disposiciones que se explicaban en algún contexto y en algún momento, pero que hoy están sobrando, ¿no? Déjenme, lo digo con muchísimo respeto, pero dentro de la libertad de cátedra que también nos reconoce nuestra universidad como parte de nuestros derechos. Pero, por ejemplo, hay disposiciones normativa interna que establecen que ciertos cargos de naturaleza administrativa o académica son reservados para mexicanas y mexicanos por nacimiento. Bueno, habría que preguntarnos si por naturalezas de las funciones académicas tiene o no justificación una disposición así. Por poner un ejemplo en lo normativo. Déjenme irme a otro extremo, a la DGAE. Aquí viene la novedad. Tuvimos hace poco la queja de un alumno que no estaba de acuerdo en que tenía que cortarse el cabello, ¿no? Y tener ciertas características físicas para poder tramitar su fotografía para el título profesional. Y ahí hubo un ejercicio de diálogo muy interesante con la DGAE. Evidentemente, había por ahí una serie de disposiciones pues que no se justificaban porque entre los requisitos para esta fotografía, como todas y todos sabemos, está el que los hombres usen traje y corbata. Y este alumno decía, bueno, ¿yo por qué voy a tener que usar pues traje y corbata? No me gusta, no es parte de mi identidad, yo uso aretes, uso piercing y me gusta el cabello largo. ¿Por qué me van a imponer algo que yo no soy? Y es verdad, desde un punto de vista jurídico, estas disposiciones atentaban con un derecho que se llama libre desarrollo de la personalidad, en donde hay decisiones en tu persona o en tu vida que solo te corresponden tomar a ti y nada ni nadie pueden ir más allá de esa esfera de libertad individual. Reflexionamos con un ánimo constructivo con la DGAE, le pedimos a la DGAE que se hiciera una revisión normativa si había alguna disposición que a veces nos rebasa y nos vincula como institución de educación superior en la SEP, en una ley federal o algo normativo que nos obligara a tener esas características. Y resulta que no. Ahora, ciertamente había que ponderar, tampoco los derechos cuando colisionan son absolutos. Lo que busca la fotografía es garantizar la identidad de la persona a favor de la cual se está expidiendo el título profesional, eso es claro. Bueno, un caso similar pasó en CONAPRED y ahora regreso a DGAE. Hay personas que, por ejemplo, practican una religión en donde para ellos tener la cabeza cubierta es muy importante. Pienso en los Sikhs, que es una religión en la India, en donde el turbante es sagrado. El turbante no se lo pueden quitar. Es como para tomarse una foto a alguien de nosotras o nosotros nos pidiera desnúdate para tomarte una foto. Para ellos es algo sagrado, no se pueden quitar el turbante. Y conforme a las normas mexicanas, pues como ustedes saben, al tramitar el pasaporte debe estar totalmente descubierta la cabeza, ¿no? Analizando el tema un poco de política comparada, resulta que en países donde ha habido prácticas terroristas, como pueden ser Estados Unidos, España o Reino Unido, no se pide que las personas vayan con la cabeza totalmente descubierta. El mínimo de seguridad para tener identificada a la persona es que tengan descubierto el óvalo de la cara. Mientras usted tenga descubierto el óvalo de la cara y quede clara esa característica física, lo que venga arriba de la cabeza no importa. Es increíble que estos países que han tenido actividad terrorista, porque muchas veces recuerden los prejuicios y estereotipos, ¿no? Una persona que usa turbante seguramente es una persona árabe, seguramente es terrorista. Ahí opera el prejuicio y el estereotipo. Bueno, estos países lo tenían prohibido. Entonces, bueno, esa práctica en el trámite de pasaportes claramente era discriminatorio. El mínimo para garantizar la seguridad e identidad de la persona que teníamos enfrente y que se iba a certificar mediante un pasaporte era que tuviera totalmente el óvalo de la cara descubierto. Y eso permite en otros países que, por ejemplo, algunas mujeres musulmanas puedan estar con el velo puesto, porque para ellas es una identidad muy importante, recuerden, es una característica inherente a su persona, porque forma parte de su identidad y no tengan necesidad de descubrirse. Igual con los Sikhs, que tengan que quitarse el turbante, ¿no? Entonces hay que ver caso por caso y ponderar. Regreso al tema de la DGAE. Hubo una disposición enorme de la DGAE y efectivamente no hay ninguna regla, sino fue simple convencionalismo que obliga a las personas a tomarse una fotografía con traje y corbata. Y aquí viene la premisa. ¿Qué hizo DGAE? Quitó ese requisito. ¿Okay? Porque lo que hay detrás es convencionalismo.
No hay ninguna norma, ninguna, no la van a encontrar en ningún lado, que diga que hay que usar traje y corbata para el título. Si usted quiere verse formal, si a usted le gusta cómo se ve de traje y corbata, pues hágalo. Pero nadie está obligado a ponerse traje y corbata, ¿no? Lo que hay detrás es convencionalismos, prejuicios y estereotipos. Creer que el traje y corbata nos hace ver a los hombres más profesionales o más serios o más formales, pues perdón, por eso es convencionalismo y cambia a lo largo del tiempo. Entonces, el tema es bien interesante, sin duda, e insisto, el universo casuístico, bueno, es infinito, pero aprovechando lo que se comentó, hoy la DGAE quitó ese requisito, ¿no? Fíjense qué interesante. Miguel Ángel, creo que ya estamos sobre tiempo, 3 minutos y concluimos. No agoté todos los temas, nos da para mucho, pero creo que estamos arrancando bien, ¿verdad? Miguel Ángel, adelante, por favor. Sí, gracias. A propósito de esta parte de identidad, y pues sí, básicamente de identidad, estaba recordando que trabajé brevemente en una revisión que se hizo sobre las campañas en Oaxaca para la gubernatura, ¿no? Y entonces había un debate bastante interesante porque justo una de las cosas que se revisaba era si se discriminaba a las personas que participaban en la contienda por las campañas, ¿no? Y había dos personas, dos candidatos, que además eran independientes, y ellos se postularon como candidatos indígenas. Y muchas veces los locutores, las locutoras, hacían cierta mofa de esta situación, ¿no? Entonces decían cosas como, el que ni es indígena, pero que lanzó así su campaña, ¿no? Entonces, uno de los debates más interesantes salían ahí al respecto de si estaban discriminando o no a la persona, porque o sea, porque justo de repente no había alguna prueba o no se aportaba alguna prueba de que fuera indígena. Sin embargo, decíamos también, bueno, y si la persona es la que se asume como indígena y digamos, él dice que sí nació en una comunidad indígena, entonces el conductor, la conductora, ¿lo está discriminando o no lo discrimina en ese tipo de situaciones? Ya, entiendo, Miguel Ángel. Sí, el tema es más complejo y a lo mejor va en otro lado. O sea, el tema de la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena parte de un principio de derecho internacional público, viene en el convenio 169 de la OIT, que es el concepto de autoascripción. Es decir, que yo me autoascriba como perteneciente al pueblo o comunidad indígena. Pero a ver, no es un tema de ocurrencias, que de un día para otro a mí se me ocurra que tengo que para aprovecharme de una acción afirmativa a partir de estos pueblos y comunidades que han estado tradicionalmente relegados de la representación política en los congresos, me aproveche y me autoascriba como indígena. O sea, no es tan sencillo. Es decir, yo un día voy a ser wixárika y después voy a ser purépecha y después voy a ser otomí. No, y sería una tontería. Y cierto, muchas de estas acciones afirmativas se han prestado al abuso y a la simulación, como pasó también con la paridad de género. ¿Se acuerdan? La candidata mujer que se postulaba por un partido solo para cubrir la cuota y en cuanto se ganaba la fórmula se le pedía que renunciara. O sea, estas acciones afirmativas bien intencionadas se han prestado a simulaciones, sin duda. Y ha pasado también con el tema de la comunidad LGBT. Personas que son personas heteronormativas y que de repente para poder sacar provecho de una cuota dice, yo soy gay. Bueno, pues eso es una simulación, ¿no? Eso no es una identidad y una ocurrencia de un día para otro. El tema es mucho más complejo. Hoy se debate un poquito más cómo podemos completar estos principios de autoidentificación, de autoascripción. Hoy, justo en este momento, en estos días, en el INE y en el Tribunal Electoral se está discutiendo cómo se puede hacer. El tema es muy complejísimo, es súper complejo. Déjenme nada más acabar con 2 ideas y con esto concluimos. Uno, se está discutiendo si basta o no el simplemente autoascribirme o se necesita el reconocimiento de la comunidad. Es decir, efectivamente esta persona pertenece a esta comunidad, a este pueblo, y que haya esa certificación para que haya efectivamente una representación de esa comunidad y pueblo. O 2, el tema LGBT es complejísimo, porque, a ver, yo les preguntaría quién da la credencial que me acredite a mí como perteneciente a la comunidad LGBT.
¿no? Cosa diferente frente a un liderazgo notorio, cuando hay activismos, hay representantes, mujeres, hombres, personas trans que han tenido una trayectoria de activismo, pues es evidente su pertenencia, ¿no? Pero una ocurrencia de un día para otro, pues es difícil. Hay que hacer las normas, el tema es complejo y hay que construir sobre la marcha. Recuerden, estos temas son novedosos. Vean ustedes, si para varios de ustedes esto es siendo novedoso, créanme que es una situación compartida. Son temas que hoy la realidad nos está imponiendo a sentarnos a discutir y analizar. Y a veces no tenemos todas las respuestas, ¿vale? Lo digo con toda sinceridad. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya se nos agotó el tiempo. En la sesión del miércoles continuamos con lo que dejamos pendiente. Creo que ha sido un buen diálogo. Espero haberles sido útil, haber despertado en ustedes inquietud, conocimiento y un piso mínimo para un tema que sin duda es complejo. Y nos vemos el miércoles. Empezamos a las 8 en puntito para respetar el tiempo de todas y todos. Y muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes. Muy buen día. Gracias.